clasificaciones, ¿no? La anterior clasificación que se hizo, esta, era de acuerdo a la teoría de figuras geométricas, era una clasificación particional. En esta, nosotros tenemos otro tipo de clasificación de las figuras geométricas, como los cuadriláteros, por ejemplo, que es una clasificación jerárquica. Y en esa clasificación jerárquica dice, la figura de mayor abstracción resulta ser el paralelogramo, ¿ya? Y dentro de y como subclasificaciones del paralelogramo, dice, tenemos los rectángulos y los rombos. Y los cuadrados, dice, son particularidades tanto de los rectángulos como de los rombos. Entonces, si nosotros quisiéramos modelar esta definición, ¿no?, jerárquica de los cuadriláteros también, pero acá partido con la figura ya que tiene forma, que es el paralelogramo, entonces podríamos modelar algo así, ¿no? Decimos, el modelo más general es la figura. Toda figura puede ser un paralelogramo o puede no ser un paralelogramo. Todo paralelogramo es una figura que es no paralelogramo también es una figura. Un paralelogramo puede ser rectángulo o puede ser rombo. Y un cuadrado, dice, es un rectángulo, es una peculiaridad de rectángulo y es una peculiaridad de rombo. Eso indica acá, ¿no? Y nuevamente, ¿no?, todo paralelogramo tiene segmento y el segmento tiene puntas, lo que ayer habíamos visto. Fíjense entonces, ¿cómo vamos a modelar las clases y las relaciones de las clases? Va a depender mucho del contexto, ¿no? Siempre es importante el contexto de la realidad que estamos observando. En este caso, si nosotros utilizamos esto que se denomina clasificación jerárquica de los cuadriláteros, entonces está definido así, ¿ya? Y el modelo que representa esta clasificación vendría a ser este. Y sigue siendo herencia, no es una jerarquía de herencia. Bien, acá está nuevamente la definición de herencia. Recordar que es una propiedad que permite relacionar clases por sus distintos niveles de abstracción. Permite a las subclases a extender propiedades que heredan de las superclases. Usualmente estas relaciones son de índole jerárquica, ¿ya? Y en términos de lectura natural, la herencia representa esos modelos o representa esas relaciones que nos permiten relacionar, valga la redundancia, a dos clases a través de la frase eso. Eso. Bueno, la herencia también puede estar en distintos niveles, ¿ya? Entonces, siempre la superclase, fíjense, en herencia va a representar el nivel de abstracción mucho más general. Y en las partes bajas, le llamaremos, de la jerarquía, se encuentran las clases que representan a niveles de abstracción de especialización, ¿ya? Entonces, a toda esta cadena que nosotros tenemos ahí, se le conoce con jerarquía de herencia. Dentro de lo que es la herencia, nosotros podemos identificar a su vez un tipo de clases que hasta el momento probablemente ustedes no han identificado o no han trabajado con ellas, que se denominan las clases abstractas, que siempre dentro de la jerarquía de herencias está, ¿no?, representando a una superclase. Entonces, ¿a qué se llama clases abstractas? Aquellas que representan un concepto demasiado abstracto, ¿de acuerdo? De muy alto nivel de generalización. Por ejemplo, estas dos conceptos, figura y animal,
representan dos conceptos de muy alto nivel de abstracción. Entonces, probablemente cuando te piden, ¿y cómo te das cuenta que está en muy alto nivel de abstracción? Es cuando te piden pensar en un objeto particular de esta naturaleza, por ejemplo, de animal, y tú no puedes pensar en un objeto que esté categorizado solamente como animal y no caer en ninguna especialidad, entonces esa es una clase abstracta, es un modelo abstracto, ¿ya? En este caso, la figura también. Si te piden, ¿no?, pensar en un objeto particular de clase figura y tú piensas en un cuadrado, pues no está bien, porque estás pensando en un tipo de objeto muy peculiar y muy particular, con características mucho más definidas que una figura, ¿no? Entonces, en este caso, la figura representa a un concepto de nivel de abstracción muy elevado. Es de muy alto nivel esta abstracción, ¿de acuerdo? O esta representación. Y a ese tipo de clases se le conoce con clases abstractas. En cambio, aquellos modelos que representan a tipos de objetos a un detalle interesante de tal manera que yo pueda ya pensar en objetos particulares de estas clases, a esas se les llama clases concretas. Hasta el momento, ustedes han estado trabajando con puras clases concretas, ¿no? ¿Qué se han modelado? Clases concretas. De tal manera que los tipos de objetos que nosotros modelamos ya tienen características bien definidas y ya podríamos concebir objetos de estas clases, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre una abstracta y una concreta. Obviamente acá ya tenemos una, que las abstractas representan usualmente la jerarquía de clases a niveles altos de abstracción, ¿de acuerdo? Entonces siempre suelen ser superclases, porque representan, como decíamos, a tipos de objetos, pero en su naturaleza de muy alto nivel de generalización. En cambio, las concretas son aquellas que tienen bastante detalle, ya son bastante especializadas. Una característica que no hay que pasar por alto de estas clases abstractas es que de estas clases abstractas no se puede instanciar objetos particulares. Y es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Yo no puedo pensar probablemente en una figura, así, solamente figura, sin caer en alguna figura de especialización o en una figura más específica, ¿de acuerdo? A eso se refiere esto. Lo mismo en el animal, cuando yo digo, a ver, piensa en un objeto de clase animal, si tú dices gato, entonces pues sí has caído en un modelo de especialización, ¿ya? Estas clases abstractas usualmente no admiten instanciación, en realidad no admiten instanciación, porque al ser modelos de muy alto nivel, entonces probablemente muchas de las características esenciales que tienen acá, que describen acá, también solamente van a ser características, sobre todo las funcionales, van a ser las deseables, pero probablemente a este nivel de abstracción, las clases no van a tener capacidad de implementar el procedimiento por el cual esas prestaciones funcionales se realizan, ¿ya? Por eso no admite instanciación. En cambio, las concretas admiten instanciación. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros podemos construir objetos particulares de estas clases, ¿ya? Ok. Entonces, por ejemplo, en este caso de la figura, nosotros tenemos una jerarquía de clases, fíjense, que si la leemos de abajo hacia arriba, nosotros tenemos una clase de muy alto nivel de detalle, tenemos una que es de mayor generalización, tenemos otra que es de mayor generalización y tenemos otra que es de mucho más nivel de generalización. Entonces, en este caso, fíjense, el cuadrado sí permite una instanciación, en este caso particular el rectángulo también, y el paralelogramo, pues también.
también te permite, pero aquí la figura no te permite instanciar porque este es muy abstracto. Por ejemplo, si nosotros vemos desde el punto de vista matemático a la figura, ¿qué sabe hacer toda figura? Debería permitir calcular el área, ¿ya? Pero a este nivel de abstracción, fíjense, la figura no tiene ni siquiera datos. Y si nosotros queremos calcular área, esta figura no va a saber con qué calcular el área, pero sí es verdad que toda figura, idealmente una prestación de servicios que tiene, es permitir calcular el área, o sea, no está mal el modelo. Sin embargo, este modelo es de muy alto nivel de abstracción, ¿correcto? Por lo tanto, este modelo no va a poder, fíjense, implementar este método. Y por esa razón, este no me va a permitir instanciar objetos de esta naturaleza. Y tú dices, ¿cómo es posible tener un modelo así? Si la idea siempre era tener las cosas bien definidas. Y bueno, con la propiedad de herencia tú puedes tener esta clase de modelos en los cuales tú puedes tener cosas que no están implementadas, pero sí están dichas de que es posible que los objetos de esa naturaleza puedan comportarse. Entonces, en este caso, ¿qué estamos diciendo? Que toda figura, ¿qué sabe hacer? Sabe calcular el área, pero probablemente no vamos a definir el cómo lo sabe hacer, porque es un nivel muy abstracto de representación. E indirectamente esta clase está preparándose para ser extendida, ¿de acuerdo? La única vez que esta prestación de servicios se va a utilizar es que venga una clase, extienda de esta y probablemente esta clase defina de manera correcta cómo se calcula el área con ya información más específica que probablemente va a extender a las características básicas de la figura. ¿Ya? A eso se refiere. O eso me permite hacer la herencia. Entonces, esto que decíamos, esta jerarquía de clases se puede manejar de esta manera, desde un modelo de una clase que no admite instanciación, e ir relacionando con otras clases que sí admiten instanciación. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos una jerarquía de herencia, por ejemplo, en la diapositiva que tiene, analizaremos a ver qué es lo que tenemos en esta jerarquía. Dice, todo cuadrado es un rectángulo, todo rectángulo es un paralelogramo, todo paralelogramo es una figura. Ok, el cuadrado dice, al ser un rectángulo, hereda todas las características esenciales del rectángulo. Y el rectángulo, al ser un paralelogramo, hereda todas las características esenciales del paralelogramo. Y el paralelogramo, al ser una figura, hereda todas las características esenciales de la figura. ¿Ya? Entonces, dentro de estas clases, fíjense, o sea, nosotros acá tenemos hacia acá abajo, ¿qué están? Hacia abajo están las concretas y hacia arriba están las abstractas, si tú quisieras tener. De esta jerarquía de clases, ¿cuáles son concretas? ¿Me dicen, por favor? ¿Qué clases consideran concretas? Aquellas que tienen suficiente nivel de especificación como para construir objetos. Esa es una concreta. El cuadrado, bien. ¿Solo el cuadrado? Rectángulo. El rectángulo. ¿Cuál más? El paralelogramo, ¿cierto? ¿Quién no sería instanciable? La figura. Entonces, estas tres, fíjense, son concretas. ¿Qué estamos diciendo? A ver, ¿una superclase puede ser concreta? Sí, puede ser concreta, ¿ya? ¿Una subclase puede ser concreta? Sí, puede ser concreta. ¿Una superclase puede ser abstracta? Sí, puede ser abstracta. Una subclase puede ser abstracta también, eso va a depender de tu nivel de jerarquía, ¿no es cierto? De cuán larga es tu jerarquía, puede ser, ¿ya?
Pero eso sí, en la base final, fíjense, en la línea final de la jerarquía, este es el último, ¿no? De la jerarquía, estas siempre suelen ser concretas, ¿ya? Y en las bases altas de la jerarquía, estas no obligatoriamente, pero a veces suelen ser abstractas. Ok, el cuadrado al ser un rectángulo y el rectángulo al ser un paralelogramo y el paralelogramo al ser una figura, heredan varias cosas, ¿no es cierto? Los cuadrados. Entonces, un cuadrado, si yo quisiera construir un cuadrado, ¿qué información básica necesita? Los lados y los ángulos. Ya, a ver, aquí vamos a pensar. Si nosotros somos un poco, vamos a utilizar la teoría, ¿no? Para construir un cuadrado, parece que lo único que yo necesito es el lado, ¿correcto? Porque por definición sus ángulos, ¿cómo son? Son rectos, ¿correcto? Un lado, solamente un lado, ¿ya? Ok, pero por herencia, fíjense, todo cuadradito que tiene dos lados y tiene dos ángulos. Pero para construir lo que es lo único que necesitamos, solamente un lado. Suficiente, no tenemos que darle mayor información de la que es necesaria para construir un cuadrado. ¿Y quién debería ocuparse de hacer la construcción de manera correcta, de definir las cosas de manera correcta? El cuadrado con ayuda probablemente de las superclases, ¿ya? Entonces acá, la misma pregunta nos hacemos. Para construir un rectángulo, ¿qué información necesitamos mínima? El lado 1 y lado 2 sería. Ya, entonces aquí vamos a recibir lado 1 y aquí el lado 2. ¿Qué nos recibimos? Los ángulos, ¿correcto? Porque sabemos también por definición que los rectángulos suelen tener ángulos rectos. Y entonces eso es una definición de la figura. Entonces no necesitamos probablemente tener esa información, ¿correcto? Ok, entonces con esto seguimos y vamos a ir a ver qué se necesitará para construir un paralelogramo. Bueno, para construir un paralelogramo, fíjense, yo ya necesito las cuatro cosas, ¿cierto? Necesito el lado 1, ¿ya? El lado 2, necesito el ángulo 1 y necesito el ángulo 2. ¿Correcto? Acá solamente necesito el lado, no solamente necesito un lado. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pero el cuadrado al ser un rectángulo y el rectángulo al ser un paralelogramo, entonces resulta que tienen dos lados y dos ángulos, pero no hay problema, dice, ¿no? Yo solamente necesito un lado para construir un rectángulo, o diré un cuadrado. Y lo que vamos a hacer es definir sus atributos heredados lado 1, lado 2 con este lado, y el ángulo 1, ángulo 2 por defecto en 90 grados, ¿cierto? No necesito ponerle ninguna otra información. Puedo tomar la decisión de definir por defecto algunos atributos heredados que tiene este cuadrado. Y en el rectángulo pasa lo mismo. Para construir un rectángulo, bueno, yo voy a necesitar básicamente dos cosas de manera inicial. El lado 1, el lado 2. Y por defecto voy a definir que el ángulo 1 y el ángulo 2, que son atributos heredados también, van a ser de 90 grados. El único que me define las cuatro cosas, o que requiere las cuatro cosas, es el paralelogramo. ¿Ya? Y a diferencia del cuadrado y el rectángulo, por ejemplo, no va a necesitar definir ninguna otra característica heredada, porque características heredadas tiene. ¿De acuerdo? Entonces así funciona la herencia. Fíjense, cada tipo de objeto que nosotros tenemos en la jerarquía de herencia, tenemos que razonar de manera independiente qué información básica necesita para construirse un cuadrado de manera correcta. ¿Qué se necesita para construir un rectángulo de manera correcta?
que si bien aquí, fíjense, el rectángulo no indica que tiene dos lados, bueno, por herencia, esas características atribuibles las tiene, ¿ya? Eso bien importante. Entonces, analizamos de manera independiente cada una de estas clases, sobre todo para proveer constructores, ¿de acuerdo? Los constructores en ciertos lenguajes de programación es una atribución de las clases. Las clases son las que construyen, no los objetos. Ya los objetos no tienen esas cualidades reproductivas. Entonces, ¿quiénes son los responsables de construir un objeto? Bueno, la clase esa debería ser la prestación de servicios que tiene la clase. Es más, la forma en cómo se usan los lenguajes de programación es a través de un operador, ¿no? Bien, continuamos. Por lo tanto, fíjense, cada una de las clases en esta jerarquía de herencia sabe exactamente qué información requiere para poder construir, ¿ya? Y cada una de las clases, fíjense, va a indicar las propiedades que le atribuyen de manera correcta, ¿ya? Lo van a hacer de manera correcta, muchas veces van a definir por defecto algunos datos y eso va a hacer que se construyan objetos de estas clases de forma correcta, ¿ya? Eso. Bien, lo siguiente que vamos a ver es un otro concepto dentro de lo que es la programación orientada al objeto. Y este concepto y esta propiedad, fíjense, ya hemos visto que es abstracción, modularidad, hemos visto encapsulamiento y hemos visto herencia, ¿ya? La herencia habíamos definido así, ¿no? Acá ya está más implementada, es el modelo que teníamos hace un momento. Y fíjense, aquí yo ya puedo definir que el modelo figura ya es un modelo de muy alto nivel de abstracción, por lo cual este no admite instanciación de objetos. Y para ello, entonces nosotros vamos a anteponer a la firma de la clase, le vamos a poner la palabra reservada, abstract. Entonces, ni bien tú le pones abstract a este modelo, yo no voy a poder hacer esta operación, por ejemplo, nunca voy a poder hacer algo así. Lo que me impide este abstract es decirle, nunca voy a poder hacer esto, new figura. Yo eso ya no voy a poder hacer, ¿de acuerdo? Esto ya está prohibido, porque al ponerle abstract estoy diciendo que objetos de esta clase no se pueden construir. Bien, en este caso particular, a ver, razones para definir que esta clase sea abstract pueden ser diversas, ¿ya? Una de ellas puede ser una decisión de diseño en la cual nosotros observamos un tipo de objeto o un modelo de un tipo de objeto y decimos, ¿no?, que objetos de ese modelo pues no vamos a poder tener sin caer en una de estas objetos especializados. Entonces, si es que te das cuenta de eso, le pones abstract. O también en algunas ocasiones, a pesar de que esta clase tiene todo bien definido, tú puedes decidir por alguna razón que objetos de esa naturaleza no se pueden construir. Entonces, para prohibir, le pones abstract, ¿ya? Sin embargo, el concepto existe. En este caso particular, ¿por qué la clase es un abstract? Fíjense, porque esta clase está indicando que toda figura debería saber calcular el área, pero esta clase no tiene posibilidades de definir el método, ¿ya?, por el cual toda figura calcula el área. ¿Por qué razón? Porque no tiene información, ¿de acuerdo? Sin embargo, es completamente válido decir que toda figura sabe calcular el área. Entonces, en este momento, al no tener la posibilidad de definición, este método es una representación de muy alto nivel de abstracción, por lo tanto, ¿qué le vamos a poner? Abstract. Y aquí lo único que hace la clase es más o menos declarar la intencionalidad de comportamiento. Tú dices qué
hace toda figura calcular el área. Yo declaro como figura que toda figura sabe calcular el área, pero no sabemos cómo lo sabe hacer por el momento, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿qué estamos haciendo? Simplemente una declaración. Al no tener definición del cómo, le estoy poniendo abstract. Ni bien yo no puedo definir un método, entonces la clase automáticamente se convierte en un abstract. ¿De acuerdo? Eso es. Esta es una forma de hacer. Ahora, seguimos, ¿no? Mi paralelogramo, por ejemplo, acá estamos denotando la relación de herencia. ¿Quién explicita, quién indica de manera explícita el deseo, digamos, de tener una relación con la clase figura? Es el paralelogramo. Ya la subclase siempre dice o explicita la relación de herencia con la clase base. Jamás la clase base, fíjense, la clase base está tranquila ahí, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué decimos? El paralelogramo es un tipo de objeto extendido de las figuras, ¿ya? Y le va a añadir, ¿no es cierto? A esto se llama añadir información. Le va a extender a este modelo figura con estas 4 propiedades atribuibles o características atribuibles. En este caso, fíjense, yo ya estoy utilizando un nivel de cápsula protegido, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que estos atributos los puede utilizar el objeto, los objetos de la clase, pero también lo pueden utilizar los objetos extendidos, ¿ya? Los objetos de clases extendidas. Ellos pueden utilizar estos atributos protegidos. Los puedo también poner privados, se puede, ¿ya? Pero al tener privacidad, fíjense, el nivel de cápsula me está diciendo que los atributos, si fueran privados, los puede utilizar solamente los objetos de la clase y el propio objeto, nadie más. Ni siquiera las extendidas podrían usarla, pero eso no significa que no tienes herencia, ya que no heredas. La forma de la herencia, cuando nosotros tenemos aquí privado, es controlado, ¿no? Yo te digo, te estoy heredando esta propiedad, pero yo me reservo el derecho de administrarla, ¿de acuerdo? Así funciona. Ok, como habíamos pensado ya hace un momento, para que un paralelogramo se pueda construir, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba 4 cosas, ¿no? El lado 1, el lado 2, el ángulo 1 y el ángulo 2. Y lo que hacemos es definir los estados, ¿de acuerdo?, en los atributos. Estos son los atributos y estos vendrían a ser los estados de este atributo. Obviamente, esta hace referencia al parámetro, ¿ya? Y cuando yo le digo el lado 1 de este objeto, estoy haciendo referencia al atributo. ¿Qué es this en este ámbito? This es un operador de ámbito, ¿de acuerdo? Me está indicando en qué ámbito, en dónde yo voy a ir a buscar este lado 1. Quiero ir a buscar en el objeto que estoy construyendo el atributo lado 1. Entonces, este lado 1, fíjense, su vigencia o su presencia, le llamaremos, es en todo el objeto, ¿correcto? Pero cuando nosotros tenemos un parámetro que se llama igual que un atributo, por ejemplo, entonces este parámetro ensombrece al atributo. Es como si tú tuvieras acá un foco, fíjense, acá tuvieran una lámpara que está iluminando, ¿correcto? Entonces, cuando el constructor C empieza a funcionar, el constructor se pone aquí adelante y te dice, acá yo tengo lado 1, ¿correcto? Tengo lado 2, ángulo 1 y ángulo 2. Y cuando nosotros iluminemos, ¿a qué lado 1 vamos a estar iluminando, pero bien fuerte? A este lado 1 que está en el constructor, ¿cierto? Y le está dando sombra, fíjense, está ensombreciendo, le está dando sombra este lado 1 al lado 1 atributo. ¿Correcto? Si nosotros quisiéramos entonces hacer uso de este lado 1 que está aquí atrás, ¿no ven? Ensombrecido. Entonces utilizamos la palabra reservada this,
¿Qué me permite acceder, digamos? Me dice this, entonces va a venir aquí a este, this, este. Vamos a acceder a este que está ensombrecido por detrás y lo vamos a poner con la información que tiene este lado 1, ¿ya? A eso se llama ámbito, ¿correcto? Entonces, este lado 1, este lado 2, el ángulo 1 y el ángulo 2 van a tener tanta vida como dure la ejecución del constructor. Entonces, el tiempo de vida de estos 4 variables, el lugar donde están jugando el rol de ser parámetros formales, van a vivir tanto como el constructor. Ya una vez que el constructor termina, estas 4 variables también mueren, ¿correcto? Van a morir estas 4 variables, pero ¿quiénes van a seguir persistiendo? Estas, porque el objeto acaba de construirse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo? Estamos queriendo agarrar la información que viene en esta contenedora, en este parámetro, evaluamos y su contenido lo vamos a poner como contenido, vamos a copiar su contenido al contenido de este atributo, ¿no? Al terminar, estas van a morir, pero ¿quiénes van a persistir? Estas siguen viviendo mientras el objeto vive, ¿no? Eso se le conoce como ámbito de las variables, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el ámbito de un parámetro formal? Un parámetro formal vive tanto como el proceso que los usa. ¿Cuál es el ámbito de un atributo? Un atributo vive tanto como viva el objeto, ¿de acuerdo? Desde que empieza a construirse hasta algún momento en que nosotros ya no necesitemos del objeto y este objeto obviamente muere, ¿ya? Bien, entonces en este caso nos bajaremos acá. ¿Qué decimos? Un rectángulo, dice, es una clase que es una extendida. Fíjense nuevamente, ¿quién está explicitando la relación? La subclase, ¿no? Un rectángulo resulta ser una extendida de un paralelogramo. Y en este caso, el rectángulo no necesita añadirle ninguna propiedad atribuible, ¿ya? Está conforme con todas las cosas que está heredando del paralelogramo. Pero a diferencia del paralelogramo, un rectángulo, como les decía hace un momento, tú tienes que analizar individualmente cada una de estas clases que se requiere lógicamente, ¿correcto? Pensando lógicamente qué información mínima se requiere para construir un objeto de clase rectángulo de manera correcta. Entonces, habíamos dicho que se necesita 2, ¿ya? Pero a ver, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar, ¿de acuerdo?, las cosas que nosotros ya tenemos en la clase base. Vamos a pedir ayuda a la clase base para que me haga las cosas, ¿no? Entonces aquí le vamos a decir, bueno, yo recibo lado 1, lado 2, y pedir al paralelogramo, dije, los atributos heredados, o los defina los atributos heredados, con lado 1, lado 2, con 90, 90. Entonces, este operador de ámbito, super, ¿ya? ¿Qué hace referencia? Hace referencia a la superclase. Entonces, cuando yo quiero utilizar alguna prestación o algo de la superclase, nomás ¿qué hacemos? Utilizamos la palabra super. En este caso particular, fíjense, y sobre todo, cuando estamos utilizando JDK, esto es obligatorio, debido a que el paralelogramo ha definido, ¿ya?, un constructor. Entonces el rectángulo tiene que definir el constructor, tiene que definir su propio modo de construir, ¿ya? Y una de las cosas que nosotros vamos a hacer, no vamos a hacer nuevamente estas 4 instrucciones, ¿correcto? Entonces vamos a reusar la forma de construir que tiene el paralelogramo y le vamos a decir super, y cuando no le decimos nada más al lado, automáticamente este va a invocar al constructor de la clase base. Y esta clase base, ¿cuántos parámetros está esperando? 4. Entonces yo le mando lado 1 para este, lado 2 para este, 90 para el ángulo 1 y 90 para el ángulo 2. ¿Quién me va a definir los atributos heredados? El paralelogramo. Fíjense, de la misma manera sucede con el cuadrado. Un cuadrado, dice, es una clase extendida de un rectángulo, ¿ya?
pero a este cuadrado no le añade ninguna característica atribuible adicional a este modelo, pero sí para construir un objeto de clase cuadrado dice que se requiere solamente un lado, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es pedir al constructor de la superclase. ¿Quién es el constructor de la superclase? El rectángulo. Y este constructor, fíjense cuántos datos nomás requiere. 2. Entonces, ¿qué le voy a mandar? 2 veces le voy a mandar. ¿Ya? Va a hacer uso de este constructor. Y este constructor va a hacer uso a su vez de este constructor. Y al terminar yo voy a construir un cuadradito. Por ejemplo, si yo le digo algo así. Lo único que le decimos, ¿no es cierto? New cuadrado. ¿Y qué le tenemos que mandar? Por ejemplo, le mandamos 3. Entonces, este cuadrado, fíjense, va a tener en lado 1, que es un atributo heredado, va a tener 3. ¿Ya? En lado 2, ¿qué va a tener? Va a tener 3 como estado. El ángulo 1, que también es un atributo heredado, ¿qué va a tener? 90. Y en el ángulo 2, que va a tener 90. ¿Correcto? Eso es. ¿Sí? Esas 4 cosas va a tener todo cuadrado. Para construir un dato. ¿Y cómo he podido hacer esto? Con ayuda de la superclase, que es rectángulo, y el rectángulo a su vez, ¿cómo ha podido hacer? Con la ayuda de la superclase, que es el paralelogramo. El único que no pide ayuda es el paralelogramo, ¿correcto? El paralelogramo no le pide ayuda a la figura porque la figura no tiene ninguna característica atribuible que definir, ¿ya? Eso, así funciona. Ok. ¿Qué otra cosa podemos observar acá? Ya vamos a ver otra propiedad interesante y es esta que se denomina polimorfismo, que está en la siguiente diapositiva, pero a ver, analizaremos. Acá habíamos dicho que esta clase la hemos definido abstracta. ¿Por qué razón? Porque esta clase no tiene posibilidades de implementar el método estándar por el cual toda figura se debe calcular el área. Entonces, lo único que hace es decir, ¿no es cierto?, ¿qué sabe hacer? Calcular el área. Lo que no puede hacer es cómo lo sabe hacer. Entonces, por esa razón, esta es abstracta, ¿ya? Y por esa razón tampoco podemos tener objetos particulares de esta naturaleza, de esta clase. No se puede, porque como no sabe hacer, entonces sería un objeto con un hueco en su cerebro, ¿ya? Eso no se permite en programación orientada a objetos. Pero aún sirve. ¿Quiénes deberían ser los responsables entonces de implementar esta responsabilidad? Las clases heredadas, ¿de acuerdo? Las que heredan. Y en este caso el paralelogramo sería el indicado de implementar, ¿correcto? El calcular el área. Entonces habría que ir a averiguar cómo se calcula el área de un paralelogramo y sobre la base de eso hacer el procedimiento correcto para calcular el área. Entonces, la única vez que yo puedo construir, la única vez, fíjense, que yo le puedo decir, dado este contexto, dado que la clase es abstracta, la clase figura es abstracta, la única vez que yo puedo invocar, ¿correcto? Paralelogramo, por ejemplo, paralelogramo, puedo utilizar el constructor de un paralelogramo, es si solamente si esta clase, fíjense, la clase paralelogramo, está completamente definida. ¿A qué se refiere? Que todos los métodos que tiene, tanto heredados y propios, toditos tienen implementación. Si es que aquí el paralelogramo no implementara, por ejemplo, la funcionalidad de calcular área, entonces automáticamente esta clase tendría que ser abstracta, ¿de acuerdo? No te va a permitir que sea una concreta, ¿correcto? Entonces, estas declaraciones que nosotros tenemos en las superclases, tú dirás, no, pero ¿y cómo? Si siempre tenemos que definir, no hay problema, te dice la superclase. Alguna clase que extienda este modelo, alguna de ellas siempre va a tomar la responsabilidad, ¿de acuerdo? Y en este caso, muy rápidamente, ¿quién está tomando esta responsabilidad? El paralelogramo. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, mi paralelogramo
si toma la responsabilidad de implementar el método para calcular el área, entonces este ya se ha convertido en un concreto. Repito, ¿cuándo una clase es concreta? Cuando la clase está completamente definida, ¿ya? En términos de sus métodos. Esa es una concreta. Basta que un método no esté definido, ya sea propio o heredado, entonces automáticamente la clase no puede ser una concreta, pasaría a ser una abstracta. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces aquí tendría que estar el método por el cual todo paralelogramo sabe calcular el área. El rectángulo, fíjense, tiene un método mucho más directo para calcular el área. ¿Cómo se calcula el área en un rectángulo? Básicamente es el lado 1 por el lado 2. Ahora, fíjense, ¿por qué aquí el rectángulo está pudiendo utilizar estos atributos heredados? Porque en la clase base, que es el paralelogramo, esos atributos tienen un modificador de acceso protegido. Que si es que estos atributos estuvieran con un modificador de acceso privado, esto no se podría hacer, ¿ya? Tendrías que pedirle permiso a la superclase para acceder a los atributos privados, porque eso dice el modelo. Si en el modelo tú dices que estos son privados, realmente son privados. Por mucho que los heredes, el control de esos atributos lo va a tener la clase base. Es bastante consistente en el pensamiento o en el principio del encapsulamiento. En este caso, el rectángulo, repito, lo puede utilizar porque estos atributos en la clase base están declarados como protegidos, ¿ya? Y así se calcula, ¿no es cierto? En este caso, fíjense, mi tipo de objeto cuadrado es flojo. Este ya no necesita hacer el procedimiento nuevo para calcular el área. Entonces, este va a heredar completamente la funcionalidad inclusive de la clase base. Y entonces, este hereda las propiedades y hereda los métodos tal cual. Mi cuadrado está así flojito aquí. No, está bien, dice. Mi cuadrado análisis dice, no, esta es la manera correcta que yo tengo también de calcular el área. Entonces, aquí yo ya no lo hago. Pero sí es verdad que todo cuadrado, ¿qué sabe hacer? Sabe calcular el área, ¿de acuerdo? Entonces esto ya no lo hace el cuadrado, ¿de acuerdo? No necesita explicitar, ya lo tiene de manera heredada y encima, aparte de tener la propiedad, el que sabe hacer de manera heredada, incluso va a heredar el cómo de la clase base, en este caso del rectángulo. Así funciona la herencia. ¿Alguna pregunta? Antes de que me pase a la siguiente diapositiva. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, todo claro. Ok, entonces a medida que vayan utilizando, se van a ir familiarizando más con estos conceptos. ¿Ya? Se van a familiarizar más con estos conceptos de clases abstractas, clases concretas, del uso de los operadores de ámbito, ¿no? Entonces, ya sabemos que hay dos operadores de ámbito escritos, ¿no? El dis y el super. El dis hace referencia al ámbito actual del objeto y el super hace referencia al ámbito de la superclase. El super se utiliza con jerarquías de herencia, ¿ya? Y el super va a subir tanto en los niveles de la jerarquía de herencia como sea necesario hasta encontrar lo que se le pide. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien. Entonces, una vez que esto entendemos, lo que acabamos de ver ahorita acá es lo que se denomina polimorfismo, ¿ya? Entonces, el polimorfismo dentro de lo que es la programación orientada a objetos es una propiedad que permite a un objeto asumir múltiples formas y, en consecuencia, comportarse de múltiples formas a un mismo mensaje, ¿de acuerdo? Para proveer esta cualidad, digamos, de comportarse de múltiples formas
a un mismo mensaje se utiliza este otro concepto que es la sobreescritura, ya que permite a las clases redefinir el método de una clase base, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá nosotros hemos utilizado sobreescritura, ¿dónde? Acá hemos utilizado sobreescritura. Esto es sobreescritura, ¿ya? La clase rectángulo, por ejemplo, ha decidido redefinir el método por el cual se calcula el área. ¿Ya? Si bien es cierto, en la clase base, paralelogramo, ya teníamos definido cómo se calcula el área, el rectángulo ha decidido sobreescribir. A esto se llama sobreescritura. ¿De acuerdo? ¿A qué se le llama entonces sobreescritura? A aquella propiedad por la cual un tipo de objeto puede redefinir la implementación de un objeto heredado. Redefine la implementación. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que en la clase base ese método ya tenía implementación, pero por alguna razón este objeto ha decidido redefinir. ¿Ya? Eso es sobreescritura. Acá no se podría decir en todo el concepto de la palabra que es sobreescritura, ¿no es cierto? Porque fíjense, ha heredado el método, o sea, ha heredado la descripción, la declaración de que toda figura sabe calcular el área, pero nunca ha heredado una implementación. Entonces aquí realmente el paralelogramo, ¿qué es lo que está haciendo? Está definiendo, ¿de acuerdo? La implementación de calcular área. Está recién escribiendo. En cambio aquí mi rectángulo sí está sobreescribiendo, está redefiniendo el método por el cual se calcula el área. Y el cuadrado ni lo uno ni lo otro, ¿no ve? El cuadrado está tranquilo, flojito, está heredando tal cual con implementación más de la clase base. Ya a esto se le conoce con el nombre de sobreescritura. ¿Correcto? Así. Ya hay que tener ese concepto. Entonces, probablemente nosotros que tenemos, podemos hacer lo siguiente. Podemos tener, por ejemplo, un objeto que está, mejor agarraré la pizarra. Sí, esa pizarra la van a poder probablemente ver. Ya, vamos a venir acá. ¿Y dónde está mi pizarra? Por acá atrás debe estar oculta. Acá tenemos, ¿no? Entonces nos venimos acá a la pizarra. Vamos a establecer el fondo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer con este modelo? Fíjense, nosotros podemos agarrar esto. Le digo, vamos a tener un objeto OBJ que es de clase figura, ¿ya? ¿Qué no puedo hacer con OBJ? Por ejemplo, yo no puedo hacer esto, ¿no es cierto? No puedo instanciar un objeto de clase figura en OBJ. ¿Ya? No puedo. Esto no puedo hacer, ¿correcto? Esto me va a decir mal, muy mal. ¿Por qué no puedo hacer esto, jóvenes? Esto no. Esto me va a generar un error en tiempo de compilación. ¿Por qué no puedo hacer eso? Es una clase abstracta. Eso, porque la figura es una clase abstracta. Pero fíjense que yo puedo hacer esto. En OBJ yo puedo ponerle o puedo instanciar un objeto de clase rectángulo. ¿Correcto? ¿Y qué es lo único que le tengo que mandar? Lo único que le tengo que mandar son estos dos datos. ¿Correcto? El lado 1 y el lado 2. ¿Cierto? Entonces le mando esos dos datos, nada más. En este instante de tiempo, fíjense, habría construido OBJ, estamos diciendo, ¿no es cierto? OBJ es un objeto de clase rectángulo, ¿ya? Si es que esto se ejecutara, esto compila, ¿correcto? Esto también compila, esto no compila.
Si esto compila, entonces se puede ejecutar. Entonces mi objeto estaría representando a un objeto de clase rectángulo. Eso es lo que tiene en este momento. Cuyo lado 1, fíjense, su lado 1 es 5. Su lado 2 está establecido con este estado, es 7. El ángulo 1 es 90 y el ángulo 2 es 90. ¿De acuerdo? Eso acabamos de hacer con eso. Si es que se compila y ejecuta. Obviamente esto es solamente en tiempo de ejecución. En tiempo de compilación no. ¿De acuerdo? Esto hasta aquí nomás sería compilación. Compila, sí, compila. Y si nosotros pasáramos a ejecutar, entonces esa instrucción me generaría ese ámbito, ¿no es cierto? Ya tengo objeto construido. Ok. Aquí a mi objeto yo le puedo pedir calcular el área. ¿Correcto? Le voy a pedir calcular área. Fíjense, ¿mi objeto de qué clase es? Mi objeto es de clase figura. ¿Ya? Entonces, para compilar esto, ¿qué es lo que va a hacer el compilador? Fíjense, el compilador va a hacer lo siguiente. Dice, dice, todo objeto, dice, se le está mandando un calcular área. Y en compilación mira, ¿no? Y dice ahí, ¿qué es objeto? Objeto es de clase figura. Entonces viene aquí. ¿De acuerdo? Va a venir aquí. Y observa y dice, ¿toda figura sabe calcular el área? Mira y dice, sí. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Va a compilar. A eso se llama búsqueda estática de las cosas. Fíjense, me dice, OBJ, ¿de qué clase es? Figura. ¿Toda figura sabe calcular el área? Sí, entonces compila. ¿De acuerdo? En tiempo de ejecución, cuidado, en tiempo de ejecución, cuando esto se ejecute, va a decir, evalúa OBJ. ¿De acuerdo? Evaluamos OBJ. ¿Y qué es lo que va a obtener en OBJ? En OBJ como contenido, a ver, el contenido de OBJ, ¿ya? De OBJ, ¿qué cosa es? El contenido de OBJ es un rectángulo, es un objeto de clase rectángulo. Entonces, en tiempo de ejecución dice, evalúo el contenido de OBJ, que me devuelve un objeto de clase rectángulo. Y a ese rectángulo le vamos a pedir calcular área. Entonces, en tiempo de ejecución, ¿dónde va a venir? Va a venir acá. ¿De acuerdo? A eso se llama enlace dinámico. Entonces, a la clase rectángulo va a venir a buscar la implementación para calcular área. Si la encuentra, la ejecuta. ¿De acuerdo? En este caso sí la va a encontrar. ¿Sí? Y la respuesta, ¿qué cosa va a ser? Entonces la respuesta va a ser 35. ¿Correcto? Esa es la respuesta. ¿Ya? Fíjense, entonces, en tiempo de ejecución, ¿dónde va a enlazar el mensaje? ¿Ya? Va a enlazar el mensaje lo va a enviar, fíjense, el mensaje se envía a la clase o se busca en el rectángulo. ¿Correcto? Pero en tiempo de compilación, ¿esto dónde se busca? En la clase a la cual pertenece en tipificación OBJ. En tiempo de ejecución, ¿a dónde va a ir a buscar? Al contenido que tiene OBJ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde va a ir? Al rectángulo. A esta propiedad se conoce como enlace dinámico. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, mucha gente a veces me dice, no, pero si aquí en la figura yo no sé cómo es calcular área, ¿por qué no lo quitamos de aquí, dicen, y solamente ponemos calcular área donde corresponde? Si nosotros hiciéramos eso, si quitáramos el calcular área de la figura, esto ya no se podría compilar. ¿Correcto? Porque en la compilación va a ser un enlace o va a ser una búsqueda estática del modelo.
Cuando nomás va a realmente ejecutar lo que existe en el rectángulo, esto ya es en tiempo de ejecución, porque cuando nosotros hagamos esto en ejecución, ¿qué significa? Evalúa objeto. Y evaluar un objeto que me va a generar el contenido del objeto en este instante de tiempo. ¿Qué cosa es? Es un objeto de clase rectángulo. Y a ese objeto le vamos a enviar el mensaje. Pero esto es en ejecución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta parte es tiempo de ejecución. Y esto es compilación. Entonces aquí en compilación, fíjense, no es verdad que nosotros hemos asignado el rectángulo. Aquí tenemos una instrucción. En tiempo de ejecución estamos intentando asignar un rectángulo a OBJ, pero en compilación no lo hemos asignado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto va a ser una búsqueda completamente estática en el modelo. Ok, hasta entonces, si es que esto corriera, ¿de acuerdo? Si corriera bien. Primero, para que ejecute, ¿qué tiene que pasar? Tiene que compilar. Entonces, si es que este compilaría bien, en este instante de tiempo, a partir de aquí, fíjense, en tiempo de compilación, este objeto, ¿qué forma ha asumido? Ha asumido la forma de un rectángulo, hasta acá, ¿sí? Y como rectángulo está respondiendo todas las propiedades. Ok, nosotros podemos hacer en un siguiente instante esto. Yo le digo OBJ, fíjense. Vamos a instanciarlo como un objeto de clase cuadrado. ¿Ya? Y para eso, ¿qué es lo único que le vamos a mandar? Le vamos a mandar el like. Lo primero que tenemos que ver es si es que esto compila. Esto compila, sí, dice, porque su constructor del cuadrado admitía solamente un parámetro. El cuadrado es una clase concreta, por lo tanto admite instanciación. Y todo cuadrado es una figura. ¿Ya? Entonces, esto está completamente válido. En tiempo de ejecución, fíjense, ¿qué es lo que va a suceder? En tiempo de ejecución, este objeto va a construir, fíjense, a partir de ahora, el objeto OBJ resulta ser un objeto de clase cuadrado. A partir de ahora, estamos utilizando el mismo identificador, la misma identidad, pero estamos administrando distintos tipos de objetos. Está asumiendo otra forma este objeto. ¿Qué forma está asumiendo? La forma de un cuadrado. Y sabemos que este entonces tiene en lado 1, va a tener 5, en lado 2 va a tener también 5, en el ángulo 1 va a tener 90 y en el ángulo 2 va a tener 90. Correcto, esto en tiempo de ejecución. En tiempo de compilación esto no sucede. Estoy repitiendo más de una vez. Ok, veamos. Entonces aquí ya le digo, por ejemplo, obj.calcular área. Le estoy mandando el mensaje calcular área al objeto obj. Esta es mi intencionalidad. Y acá en compilación va a decir obj, ¿de qué clase es? Y revisa, ¿no es cierto? Es de clase figura. Toda figura, dice, ¿sabe calcular el área? Sí, entonces esto compila. ¿Correcto? Esto va a compilar. Muy bien, una vez que compile, recién puedo ejecutar. Si estuviéramos en tiempo de ejecución, entonces este mensaje, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto que me dice, evalúa, ¿no? Evalúa OBJ. Y al evaluar OBJ me va a generar, me va a retornar, me va a dar, me genera como resultado de la evaluación un objeto de clase, evaluar OBJ me da, así le pondremos, ¿sí? Me da como resultado un cuadrado, ¿correcto? Un objeto de clase cuadrado. Entonces, ¿a quién le voy a pedir el mensaje? Le voy a pedir a un objeto de clase cuadrado. ¿Dónde va a venir a buscar? Aquí va a venir a buscar. Recuerdan que este habíamos dicho que lo íbamos a... Este no sobrescribe, ¿no es cierto? Mi cuadrado es completamente vago. Ya es un vago, entonces no hace nada. Va a venir a buscar aquí. Fíjense, acá va a venir a buscar el mensaje. No encuentra.
Correcto, no encuentra calcular área acá. Entonces, ¿dónde va a ir automáticamente a buscar? A la superclase. Ya, así funciona la jerarquía de clases. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde viene a buscar este calcular área? Aquí. Como aquí no hemos escrito calcular área, entonces automáticamente va a venir a la superclase. Como en la superclase encuentro una implementación, entonces ahí para su búsqueda. Y el calcular área, ¿cuánto me va a decir? Me va a decir 25. ¿Correcto? Nuevamente, a esta propiedad, fíjense, el mensaje, ¿a qué objeto se manda? Al objeto de clase cuadrado. ¿Ya? Y el cuadrado va a buscar en su ámbito. Sé calcular el área, no dice, pero si he compilado es porque sé, entonces esa característica es heredada. Por lo tanto, dinámicamente, ¿dónde va a ir a buscar? A la superclase. Acá hay calcular área, sí, entonces ejecuta esto y termina, ¿ya? Nuevamente, esta propiedad se llama enlace dinámico. El enlace dinámico, ¿cuándo se da? En tiempo de ejecución. ¿Ya? En tiempo de compilación no. Se revisa de manera estática las cosas que te comprometes y aquí lo que se hace en compilación. A ver, veamos. No vamos a dejar pasar por alto esto. Esta es una instrucción de asignación, ¿cierto? La forma es, acá al lado que tenemos una contenedora de información, ¿ya? Y aquí este otro lado que tenemos una expresión, ¿correcto? Esa es la sintaxis de una asignación. La única vez que esto compila de manera correcta es que además de respetar la estructura, respete la semántica de tipo. ¿Eso qué significa? Si la contenedora pertenece a un tipo T, entonces la expresión debería tener también o pertenecer también al tipo T. ¿Recuerdan las primeras clases? Habíamos dicho que las expresiones son todo aquello que se puede evaluar y me genera un resultado de algún tipo. ¿Ya? Entonces las expresiones tienen un tipo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces en este caso se compila cuando existe una consistencia de tipos. A eso se llama semántica de tipos. Revisaremos esto. Mi objeto, ¿a qué tipo de dato o a qué clase de dato representa? A una figura. Y el operador new, fíjense, este es el operador new, me va a invocar al constructor rectángulo. ¿Y esto qué me va a generar como resultado? Esto me va a generar un objeto de clase rectángulo. Y tú dices, a este lado yo tengo una figura, a este lado yo tengo un rectángulo. ¿Y cómo es que así ha podido compilar? Sí, en su semántica de tipos estos no son iguales, pero sí son consistentes, te dice. Entonces acá se amplía y te dice lo siguiente, ¿no? Si digamos ¿ya? El contenedor pertenece a un tipo de datos T, ¿pueden ver eso o no? O cambia de color, mejor cambiar de color, casi no se mira, ¿no? Vamos a seguir nomás con el turquesa y le decimos, entonces el contenedor puede pertenecer a un tipo de datos T. Y la expresión, fíjense, puede pertenecer a un tipo de datos T, cualquiera, a otro, ¿cierto? Esto aún va a compilar, sí y solamente sí. Resulta que fíjense, este tipo de datos es un T. ¿De acuerdo? Si es que eso se da, entonces compila. Por lo tanto, rectángulo es una figura, sí, por esa razón compila. ¿Correcto? Y esa es la razón por la que nosotros podemos darle más de una forma al objeto OBJ. OBJ acá asume la forma de un rectángulo y por acá va a asumir la forma de un cuadrado en tiempo de ejecución, pero esto es solamente compilación acá. Ya está asumiendo las formas. Y a medida que asume esas formas, obviamente al mismo mensaje, fíjense, el mensaje es el mismo. Y probablemente responde diferente, y no solamente porque tiene estado diferente, sino porque probablemente el procedimiento también es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, la sobreescritura de métodos me permite dar un soporte de comportamiento diferenciado, digamos, en objetos que están
involucrados en una relación jerárquica de herencia. ¿Qué peculiaridades o ventajas tiene la herencia? La herencia tiene la ventaja de hacer reuso, de extensibilidad, y obviamente una de sus ventajas es poder modelar la realidad en distintos niveles de clasificación. ¿Ya? Los seres humanos somos expertos en clasificar las cosas. Tenemos una experticia nata en clasificar, subclasificar las cosas desde muy niños. Nos han enseñado a clasificar las cosas. ¿De acuerdo? Sobre todo los objetos tangibles los sabemos clasificar muy bien. Objetos peligrosos, objetos no peligrosos. ¿De acuerdo? Desde chiquitos. ¿Ya? Objetos que queman, objetos que no queman. Cosas así. Y entonces nosotros somos clasificadores por esencia. Natos. ¿Alguna pregunta? Acabo de darles una definición muy interesante de lo que es la famosa instrucción de asignación. Esa instrucción de asignación, así sencillita como es de las más poderosas dentro de lo que es la programación imperativa. Ya hemos hablado de lo que es semántica de tipos y cómo es que esta instrucción de asignación funciona bien para poder hacer cosas. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta? En cuanto a la definición que dio de polimorfismo, que decía que un objeto puede asumir múltiples formas, en este caso, por ejemplo, se puede decir que un cuadrado es a su vez un rectángulo y es a su vez un paralelogramo. ¿A eso se refiere, verdad? ¿O... No, más bien el que está asumiendo múltiples formas es este. Este está asumiendo múltiples formas, OBJ, este es el objeto, ¿de acuerdo? Esa es su identidad. ¿Ya? ¿Y qué formas asume? Fíjate acá, en este tiempo está asumiendo la forma de un rectángulo. Y en este instante de tiempo, ¿qué forma está asumiendo? Está asumiendo la forma de un cuadrado. A eso se refiere. Gracias. O sea, una figura puede instanciarse como un paralelogramo, un rectángulo o un cuadrado, ¿verdad? Exacto, puede instanciarse, muy bien, eso es. ¿Ya? A ver, recordemos, por eso yo les decía contenedoras, ¿no es cierto? Cuando hacíamos el recordatorio de la primera clase, necesito que me entiendan. Cuando nosotros definimos, por ejemplo, OBJ o cuando declaramos OBJ, imagínense, ya que esta es una contenedora como esos tuppers que tenemos, ¿correcto? Esos para poner cosas. Es una cajita para poner cosas. Esta cajita se llama OBJ. Ya le estamos poniendo un nombre, OBJ. Y aquí le vamos a poner una etiqueta y le digo, este tupper, digamos, es para tener figuras. ¿De acuerdo? Para eso sirve. Entonces, uno que es ordenado, acá le puede poner, por ejemplo, puedo venir y yo le puedo poner un cuadrado. ¿Correcto? Chin, 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 chin. Le pongo un cuadrado. Entonces, cuando yo voy a ir a mirar, cuando voy a ir a utilizar, fíjense, voy a ir a usar esta contenedora, ¿qué es lo que yo tengo como instancia dentro de la contenedora OBJ? ¿O qué instancia está almacenando esta OBJ? Está almacenando un cuadrado, ¿correcto? Porque esta solamente almacena un ítem, ¿no ve? Una figura puedes poner a la vez. En un segundo instante, fíjense, entonces yo le puedo poner aquí un paralelogramo, ¿correcto? Le pongo aquí, chin, 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 chin. Entonces, cuando yo vaya a utilizar esta contenedora, y yo vacío, digamos, o obtengo su contenido es una instancia de clase paralelogramo. ¿Qué es lo que yo estoy almacenando? Un paralelogramo. Pero es la misma contenedora, fíjate. Entonces, esta contenedora, este objeto, está asumiendo múltiples formas. Pero ¿cómo asume las múltiples formas? Por las instancias que tiene. ¿Ya? Un otro ejemplo. En casa, por ejemplo, nosotros vivimos varias personas. ¿Ya? Y cada persona, no tenemos, ¿no?, nuestras tasas definidas, pero más o menos tenemos unos 4 estilos de tazas en casa.
¿ya? Entonces, es más común que algunas personas utilicen unas tazas y otras tazas, y es uno por la cantidad, otro por la forma y otro por las figuras que tienen. Entonces, nuestros niños de casa, sus tazas son más, tienen dibujitos, ¿no? En cambio, para la gente que es grande como yo, por ejemplo, nuestras tazas suelen ser más, no tienen dibujitos, no nada, sino suelen tener mayor capacidad de líquido. Entonces, fíjate, para nosotros esta es una tacita, ¿de acuerdo? Nuestra contenedora que se llama taza. ¿Cuál es el tipo de esta taza? Líquido, ¿correcto? ¿Cuál es su cualidad de esta tacita? Por lo menos en la que tú tomas desayunos, eso. Su misión es contener líquido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el lunes, no sé cómo serán ustedes, pero pueden ser bien organizados, ¿no? El día lunes, yo a esta taza le voy a poner café. Correcto, entonces cuando yo vaya a utilizar esta taza, cuando yo vaya a servirme de esta taza, yo voy a tener todas las prestaciones de servicio del café, ya los sabores, todo. El martes, fíjense, el martes me toca tomar ya no café, ¿correcto? Y es la misma taza, ¿sí? Entonces el martes, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar leche. Y mi paladar, ¿qué va a sentir? Fíjense, va a sentir el sabor de la leche. ¿Por qué? Porque es lo que la tacita contiene. Pero tengo una taza para café, tengo una taza para leche. No, es la misma taza que tiene la capacidad de recibir líquidos. Y al mensaje beber, fíjate, las sensaciones que yo recibo en mi paladar son diferentes, a pesar de que es la misma taza. Pero ¿por qué son diferentes? Por el contenido. Entonces, esta mi tacita está asumiendo múltiples formas, múltiples sabores a medida que vamos utilizándola, ¿ya? Y cuando yo voy a ir tomando esta tacita, obviamente las sensaciones en el paladar que yo tengo van a ser diferentes. ¿Y esto por qué? Por el contenido que tiene la tacita. ¿Entiendes? A eso se llama asumir múltiples formas. En el caso nuestro del ejemplo de la taza, no está asumiendo múltiples formas, ¿correcto? La forma es líquida, pero está asumiendo múltiples sabores. ¿De acuerdo? Y no es porque el líquido tiene múltiples sabores, sino porque el tipo de líquido que le estoy poniendo en cada ocasión tiene un sabor diferente. ¿Ya? Sí, perfecto, gracias. Usualmente el polimorfismo Sheila viene de la mano de la herencia, ¿de acuerdo? El polimorfismo viene de la mano de la herencia. Y no te vas a dar cuenta probablemente que estás haciendo polimorfismo porque es criterio común. Y es lógica común. Entonces, en la mayoría de las veces, cuando tienes jerarquías de herencia, lo más probable es que tú también estés utilizando polimorfismo. ¿De acuerdo? Entonces, acá, por ejemplo, la tacita, nosotros, a ver, una de las cosas que se puede hacer con esta tacita es beber, ¿no ve? Y aquí yo le puedo decir que me va a devolver, por ejemplo, un string que es el sabor, ¿ya? Que tiene que ver con el sabor. Entonces, cuando yo bebo de esta tacita, dependiendo de lo que contiene la tacita, el sabor va a ser diferente, ¿ya? A eso se llama comportamiento diferente. ¿Correcto? Eso es Sheila. Entonces, va a depender mucho del problema. Lo único que ustedes tienen que tener bien en claro en sus cabezas es que esta propiedad del polimorfismo existe en programación orientada a objetos, en el entendido de que si nosotros tenemos jerarquías de clases, es posible, por ejemplo, sin ir muy lejos en esta jerarquía de clases que tenemos acá, en esta jerarquía nosotros podemos decir que el paralelogramo también puede tipificar a un objeto que en el futuro puede asumir múltiples formas. Porque donde yo espero un paralelogramo, puedo ponerle un paralelogramo. Donde yo espero un paralelogramo, puedo ponerle un rectángulo. Donde yo espero un paralelogramo, puedo ponerle un cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, este paralelogramo, dependiendo
de la instancia o de la forma que asume, entonces sus comportamientos van a ser diferentes. El gráfico que tenía del dibujito, ¿no es cierto? Que teníamos un dibujo de clasificación jerárquica, se llamaba, ¿no? De las figuras geométricas, ahí está sumamente interesante mostrado y está con diagramas de Venn. El paralelogramo entonces puede tomar varias formas y dependiendo de la forma que toma, obviamente sus cualidades y sus comportamientos van a ser diferentes. Ya a eso se llama polimorfismo. Fíjate que estamos modelando la realidad. ¿Ya? Recuerden que la programación orientada a objetos te da un montón de teorías que te permiten modelar de mejor manera la realidad. Eso básicamente es. En ese gráfico que teníamos una clasificación jerárquica de los paralelogramos y ahí habíamos visto que los paralelogramos por la forma entonces tienen características diferentes, pero todos son paralelogramos y eso es polimórfico, ¿de acuerdo? Eso es polimorfismo de la realidad, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que no podemos hacer? Lo que no podemos hacer es lo siguiente. Fíjense, si nosotros tenemos esto, a ver, vamos a poner acá. Si, por ejemplo, yo tengo aquí un cuadrado, ya vamos a declarar que C u OBJ1, mejor. Le pondremos, es un objeto de clase cuadrada. Entonces, yo no le puedo hacer esto. Fíjense, OBJ1, vamos a poner como OBJ. ¿Ya? Esto me va a salir un error en tiempo de compilación. ¿Sí? Esto mal, no me compila. Esto me sale un error en tiempo de compilación. ¿Por qué razón? Porque en compilación esto es estático. ¿Ya? Te dice, a ver, OBJ1, ¿a qué clase de objeto está representando? Está representando a un objeto de clase cuadrada. OBJ, ¿a qué clase de objeto está representando? Está representando, fíjense, en tiempo de compilación, a un objeto de clase figura. Eso dice, ¿ya? Eso es compilación. Pregunto, ¿toda figura es un cuadrado? Le pregunto, ¿correcto? Y la respuesta, por el modelo que tenemos aquí, es no. Por lo tanto, esto no compila. ¿Se entiende? Vamos haciendo respetar la semántica de tipos que hace un momento les comenté. ¿No? No compila. ¿De acuerdo? La relación, es verdad que existe relación entre figura y cuadrado, pero no es esta. ¿Ya? La relación que existe entre figura y cuadrado sería esta. Lo que sí podemos asegurar, ni siquiera asegurar, no voy a decir, es que una figura puede ser un cuadrado. ¿Ya? Pero en la semántica de tipos, fíjense, esto es obligatorio. A mí me están diciendo no es que pueda ser, tiene que ser, ¿correcto? Esto es importante. Ya la única vez que en este lado hay un tipo y en este lado hay otro tipo y aún así la asignación es correcta, es que esto sea verdad. ¿Ya? Eso es tácito. Entonces, en este caso, esto no es verdad. ¿Correcto? Por esa razón no compila. Nosotros podríamos hacer pero lo siguiente, fíjense, yo le puedo decir que en OBJ1, que es de clase cuadrada, yo le podría poner un OBJ. ¿Ya? Siempre y cuando esto se convierta o sea posible convertirse a un cuadrado. Y esto, fíjense, sí me va a compilar. ¿De acuerdo? Esto sí compila. ¿Ya? ¿Por qué? Por esta razón. Dice, toda figura puede ser un cuadrado. Y al tener la posibilidad de ser un cuadrado, entonces este objeto es posible que se convierta o que se transforme o que si se haga una conversión a un cuadrado. ¿Ya? Pero esto, fíjense, les puede generar, esto no es obligatorio que en ejecución les funcione bien.
esto podría generarles un error en tiempo de ejecución, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que la conversión es una operación de posibilidad, ¿ya? Entonces, el convertir es una operación de posibilidad, no es una operación mandatoria, obligatoria, que siempre sea así, que siempre es posible. Esto va a depender, y el compilador está de acuerdo, va a depender de las cualidades que el objeto, que este OBJ tenga en tiempo de ejecución. Pero estamos dando la posibilidad de que esto se dé. Y la única vez que esto yo puedo hacer es porque una figura puede ser un cuadrado. ¿Ya? Eso es. Entonces, en este caso, fíjense, cuando nosotros compilemos esta parte de la ejecución, ¿ya? Cuando nosotros compilemos, yo le digo OBJ es de clase cuadrada. Esto ni siquiera compilar, pero aquí, fíjense, me dice, agarra el contenido de OBJ, ¿cierto? Agarramos el contenido de OBJ, esto me está diciendo evaluar OBJ, ¿correcto? Eso dice la expresión. Al evaluar OBJ, ¿qué me va a generar? Me va a generar un cuadrado. Entonces, ¿esto qué me devuelve? Esto me devuelve un cuadrado. ¿Ya? Esto me va a devolver un cuadrado en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque lo único que yo había puesto en OBJ era un cuadrado. Entonces, cuando yo evalúo OBJ, ¿qué me devuelve? Un cuadrado. Evalúo OBJ y me da como resultado un cuadrado. ¿Ya? Un cuadrado. Ese cuadrado, fíjense, ese cuadrado puedo convertir esto que me ha devuelto. Lo puedo convertir. Eso dice, ¿no es cierto? Me dice, convertí eso que me has devuelto a un objeto de clase cuadrada. ¿Se puede en tiempo de ejecución? Sí. Entonces, este cuadrado, fíjense, lo voy a poner como contenido de OBJ. Entonces, a partir de ahora, OBJ1, ¿qué cosa es? Es un cuadrado. ¿Correcto? Es un cuadrado que está haciendo referencia a este mismo objeto. ¿De acuerdo? A este objeto está haciendo referencia. ¿Sí? Así está funcionando. ¿Ya? Entonces tú dices, oh, esto es una maravilla. Eso quiere decir que probablemente entonces yo podría hacer lo siguiente. Y yo digo, bueno, aquí nos hemos sacado la lotería. Y le digo, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Pero sí me va a dejar, no es una pérdida. Vamos a agarrar esto y le digo, bueno, cambiaremos ahora a OBJ y le digo que mi OBJ va a ser un nuevecito paralelogramo, ¿ya? Y le vamos a mandar 3, 5, 80 y 30. No sé si forma un paralelogramo, pero ya, le estoy mandando. Correcto, es información. ¿Sí? Eso. Entonces, en este instante de tiempo, fíjense, en tiempo de ejecución, lo que está en rojo es tiempo de ejecución, ¿ya? ¿Qué dice? OBJ es un objeto de clase paralelogramo. ¿Correcto? Que va a tener en lado 1, fíjense, va a tener el 3. En lado 2 va a tener el 5. En ángulo 1 va a tener el 80. Y en ángulo 2 va a tener el 3. Y hacemos lo mismo que hace rato y dices, ah, ya, muy bien. En OBJ1, ¿correcto? Vamos a definirlo con OBJ. Pero antes de hacer esa definición, ¿sí? Lo vamos a convertir. Esto va a compilar, fíjense, esto compila. ¿Por qué? Porque toda figura puede ser un cuadrado, entonces esta conversión es posible. Y si fuera posible, yo puedo hacer la asignación. Eso te está diciendo, ¿ya? Entonces esto en tiempo de compilación funciona. Pero esto te va a salir un error en tiempo de ejecución. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros evaluemos OBJ, esto te dice, evalúa OBJ, ¿esto qué te va a obtener? Esto te va a obtener un objeto de clase paralelogramo. ¿Ya? Entonces, esto paralelogramo puedo convertir a
cuadrado? Es la pregunta. Y la respuesta es no. ¿Correcto? Por lo tanto, me genera un error en tiempo de ejecución. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. ¿Ya? Entonces aquí, ¿quién es el objeto que ha asumido múltiples formas? OBJ. Ya tienes solamente una tipificación. Van a tener harto cuidado. Cuando yo le pongo un paralelogramo, cuando le pongo un cuadrado, su tipo de la contenedora no ha cambiado. Su tipo sigue siendo figura. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es su contenido. ¿Estamos de acuerdo? Lo que su compañero decía. Lo que cambia es la instanciación que le vamos a poner en el objeto. ¿Está bien? Ok, ya les he dado un montón, ¿correcto? Entonces ya hemos avanzado un montón hoy día. Lo único que nos queda hacer probablemente es explicar y ver una peculiaridad de la herencia, que es herencia múltiple. No habíamos terminado de revisar lo que es programación orientada al objeto. ¿Alguna consulta? Bueno, los dejo jóvenes, tal vez tienen otras clases, así que los vamos a dejar libres por